Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación. En nombre de ARUS, extendemos una cordial bienvenida a este foro virtual denominado Decreto 1273 Independientes. La iniciativa de crear esta capacitación es apoyar y capacitar a los independientes en el Decreto 1273. ARUS tiene el objetivo de contribuir a la capacitación y busca mantener una comunicación más cercana con todos los participantes que se encuentran conectados e interesados en nuestro foro virtual. Antes de iniciar, quiero recordarles que esta capacitación la pueden tomar en vivo, como estamos en este momento, o también en formato grabado, ya que quedará montada en nuestra plataforma virtual para quienes estén interesados en consultarla nuevamente. Allí también encontrarán el material en PDF, el material que va a utilizar Wilson durante este foro y pueden descargarlo. Adicionalmente, y para las personas que nos acompañan por primera vez en este evento, queremos informarles que tenemos dos formas de participación e interacción con el conferencista. Durante toda la sesión se encontrará activo nuestro chat, a través del cual ustedes pueden enviarnos sus preguntas o menciones. Se encuentra en la parte inferior derecha de su herramienta. Por otro lado, tenemos la interacción vía micrófono, para la cual solamente es necesario dar clic en la manito de color verde que se encuentra también en la parte inferior derecha de la herramienta. Esto hará que nosotros identifiquemos que desean interactuar directamente a través del micrófono. Recuerden que para esto deben tener obviamente funcionando el micrófono de su equipo, de su tablet, de su celular. Les recuerdo también que durante el foro tendremos un espacio reservado para las inquietudes del auditorio. Al final, cuando se termine el contenido, entonces vamos a dar espacio a estas preguntas. Si ustedes quieren, pueden irlas enviando a través del chat y al final le estaremos dando respuesta junto con Wilson. Les recordamos que este foro está a cargo de nuestro experto Wilson Lozano, ejecutivo de mantenimiento de IR. Tiene un amplio conocimiento como consultor en la normatividad para el pago de la seguridad social de las empresas e independientes y en el manejo de la plataforma de su aporte. De esta manera y sin más preámbulos, entonces le vamos a dar la bienvenida a Wilson. Wilson, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias a todos por la participación. Como les decía Andrea, básicamente hoy vamos a tocar un tema que es sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que se venía hablando a través de la Ley 1753 de 2015, para ser más precisos, artículo 135, donde lo que siempre se ha buscado es que los independientes tengan la facilidad de pagar como tal mes vencido, porque entendemos que cuando ellos comienzan un contrato, ellos comienzan sin un ingreso como tal y no tienen, digamos, o tienen que acceder a préstamos y demás para poder garantizarle al empleado o al contratante, en este caso, el pago de la seguridad social. Nos enfocaremos en el día de hoy en el decreto 1273 de 2018, que es el que le da rienda, por decirlo así, al Plan Nacional de Desarrollo sobre la ley que les mencioné inicialmente, 1753, artículo 135. Este decreto como tal trajo dos cambios, que el primero ya se implementó en octubre de 2018. ¿Y cuál era este? Que los contratistas pasaran a pagar mes vencido la seguridad social. Se implementó teniendo como base, como referencia, el periodo de cotización septiembre, es decir, pagando octubre. Para ellos no aplica como funciona con los dependientes, empleados dependientes, que tenemos un periodo de cotización, un periodo de servicio, donde el periodo de cotización es un mes y el periodo de servicio es otro mes, es el mes siguiente. Para ellos se sigue manejando que el periodo de cotización y servicio es el mismo, con fecha límite de pago al siguiente mes. Quiere decir que como comenzamos el cambio en septiembre de 2018, periodo de cotización y servicio para ellos era septiembre, con fecha límite de pago en octubre. Hoy por hoy se viene manejando de esa manera.
decreto 1273, que a su vez trajo un cambio para poder implementar este decreto en la pila. Se creó, se implementó o se dio lugar a la resolución 3559 de 2018, donde permitía que todos sus independientes, ya fueran por cuenta propia o con contrato de prestación de servicios personales, pudiesen pagar mes vencido. El ingreso mínimo por el que se debe garantizar el pago a la seguridad social es un salario mínimo legal vigente o la proporción siempre y cuando exista novedad de ingreso. Es la regla general para todos los independientes. Cotiza mes vencido, lo que les hablaba, el pago obligatorio para un independiente de salud, pensión, si es prestador de servicio debe garantizar el pago a riesgos laborales y opcional aporta caja de compensación familiar. Retención y pago de aportes. Ese fue el segundo cambio que llegó con la implementación del decreto 1273. Y es que el contratista no será quien siga pagando la seguridad social cuando tiene ese contrato de prestación de servicios, sino que este pago lo debe asumir directamente el contratante. Debe hacer la retención a pensión, salud, riesgos laborales. Le debe retener al contratista y pagar a partir del 1 de junio de 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el periodo mayo el independiente será el responsable de hacer el pago, los aportes a la seguridad social. Quiere decir que él en mayo realmente está pagando el periodo de abril. Cuando estamos hablando de que a partir del 1 de junio será el contratante, estamos diciendo que nos vamos a trasladar un periodo antes, o sea, mayo, y a partir de junio él será el encargado de hacer la retención y pago de la seguridad social. ¿Por qué de esta manera y no junio que se paga en julio? Porque estamos siguiendo la misma línea de la implementación de este decreto, que fue, ellos comenzaron a pagar en octubre con periodo de cotización septiembre. En este caso se está pidiendo el pago de junio, a partir del 1 de junio, retención y giro con novedades del periodo mayo. El IBC mínimo por el que se debe aportar a la seguridad social es el 40% del valor del contrato. Pero en este caso, cuando son esos contratos que se pactan por 4 o 5 meses, realmente el contratante debe garantizar el pago a la seguridad social mes a mes. Entonces deberá hacer la división de este contrato por los meses correspondientes y sobre eso aplicar el 40%, sin que este valor sea inferior a un salario mínimo legal vigente. Ahora viene lo otro. La norma siempre ha estipulado, ley 100 del 93, ley 797, que máximo los aportes que se hagan es sobre la base de 25 salarios mínimos legales vigentes. En ese orden de ideas, vamos a ver unos ejemplos más adelante de cómo es la forma cuando es independiente tiene múltiples contratos. La planilla que se va a utilizar es la planilla tipo Y. Establece la norma que se debe tener en cuenta los dos últimos dígitos del NIT contratante, no del independiente, no de la cédula del independiente, porque sería un caos pagar la seguridad social por cada uno de los independientes según sus dos últimos dígitos de la cédula. En este caso es a través de la planilla Y con las mismas condiciones. Se paga mes vencido y con los dos últimos dígitos del NIT contratante. ¿Qué se debe pagar y qué se debe retener? Se retiene el 16% a pensión. Si sobre ese contrato el independiente tiene un IBC superior a los 4 salarios mínimos legales vigentes, habrá que hacer la retención al FSP. Pero acá viene, digamos, la primera incongruencia de esta norma y lo vamos a dar más adelante del por qué. Se le retiene salud al 12.5, se retiene riesgos laborales desde la tarifa 0.522, que es tarifa 1 o riesgo 1, hasta riesgo 5. Acá hay algo muy importante. La norma establece que si es riesgo 1, 2 y 3, siempre estará a cargo del contratista.
En ese caso, la empresa debe hacerle la retención también de esos riesgos. Pero si el riesgo es 4 o 5, el contratista es quien asume el pago de esos riesgos. Para este caso, le retiene el contratante, perdón. El contratante asume el pago de esos riesgos, riesgo 4 y 5. Si este fuera el caso, el contratante retiene pensión 16%, salud 12,5%, FSP si hay lugar al pago, y el contratante asumiría el pago de riesgo 4 y 5, no se lo retiene al contratista. Pero si riesgo 1, 2 y 3, reitero, sí se lo debe retener al contratista. Viene el tema de caja de compensación. Eso no es obligatorio, eso es voluntario. Si el contratista le informa al contratante que desea hacer aporte a caja de compensación, el contratante deberá también retener las tarifas o del 0,6 o del 2%, que son las tarifas que se manejan actualmente para los independientes. Así esto ya vamos dejando claro qué es lo que se retiene como tal en materia de seguridad social sobre los dos últimos dígitos. ¿Qué determina esos dos últimos dígitos? El decreto 1990, este sigue vigente. Entonces, para los contratantes y que también son empleadores, la fecha límite de pago siempre va a ser con los dos últimos dígitos. Ahora, ¿qué pasa? Y es un tema que ha generado, digamos, muchas posturas, y es por el hecho de que todo el tema de afiliación a pensión y salud sigue estando a cargo del contratista. Y por ende, las administradoras de salud van a estar esperando que el pago se haga máximo con los dos últimos dígitos de la cédula del contratista. Y en este caso la norma me está diciendo se paga con el límite de los dos últimos dígitos del NIT contratante. Esto ha generado mucha confusión, como les decía inicialmente, por el hecho de que si el contratista, según su número de cédula con la afiliación que hizo, es el segundo día hábil, para esa fecha la administradora de salud está esperando el pago. Pero si la empresa tiene un NID que termina por allá en 88 o que paga por allá a mitad de mes, la empresa tiene libre albedrío de pagar cuando la norma se lo indique. Lo que ha estado generando en empresas que ya están haciendo el ejercicio, que las administradoras de salud empiecen a generar cobro a sus contratistas cuando realmente no hay lugar a ello. Es una de las primeras, de los primeros vacíos que ha traído esta norma como tal. Trabajador independiente. ¿Qué pasa si tiene más de un contrato? Se realizarán las múltiples planillas Y por cada uno de los contratantes y cada uno debe aplicar las reglas que inicialmente hablamos sobre el 40% del valor mensualizado. Muy importante, por cada uno de los contratos. ¿Qué debe reportar el contratante en la planilla integrada de liquidación de aportes? Debe reportar la novedad de inicio, terminación y suspensión del contrato. Acá viene la segunda incongruencia de este tema del decreto 273, porque estas novedades no existen en la pila actualmente. Existe novedad de ingreso, existe novedad de retiro y existe novedad de suspensión o licencia no remunerada. Pero a ellos no les aplica la novedad de suspensión o licencia no remunerada. Pero la norma dice suspensión del contrato, o sea, acá no hay una novedad que me diga a mí cómo lo debo aplicar en la pila. Recordemos que la novedad de suspensión o licencia no remunerada, o sea, la define realmente el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 51 y ahí determina cuáles son las razones para que se aplique esta novedad para los trabajadores dependientes, más no para los independientes. Por ende, el ministerio tendrá, a través de una resolución, que crear unas novedades que me indiquen cuándo es el inicio, la terminación y la suspensión de un contrato, del contrato de prestación de servicios personales. Tipos de cotizante. A hoy lo que se tiene es un contrato
de prestación de servicios superior a un mes. O sea, se tiene un cotizante 59. Digamos, acá vamos a hacer un paréntesis, porque muchas veces algunos independientes por desconocimiento se están afiliando con un tipo de cotizante y están pagando la seguridad social con otro tipo de cotizante. Esto genera reprocesos internos con las administradoras de salud, perdón, porque se está pagando con el tipo de cotizante incorrecto. Vamos a definir acá como tal los tipos de cotizantes. El decreto 1273 habla exactamente de prestadores de servicios personales que realicen actividades directamente relacionadas, valga la redundancia, con la actividad de la empresa contratante. A eso es lo que se refiere. Un ejemplo práctico, si yo soy una empresa de servicios o una empresa metalmecánica, por ejemplo, y contrato servicios para que me hagan un trabajo eléctrico, esto no está relacionado con la actividad de la empresa contratante. Por ende, este servicio que me están prestando no está sujeto a retención de pagos de la seguridad social. Única y exclusivamente para situaciones pues, que impliquen o que sean actividades relacionadas. Hablamos del tipo de cotizante 59, es el único que hay hoy que medio se ajusta a lo que dice la norma, pero el cotizante, su nombre es por prestación de servicios superior a un mes. A hoy no hay un cotizante que diga que es por prestación de servicios inferior a un mes. Entonces, a manera de descarte, es el cotizante que vamos a utilizar, el cotizante 59. ¿Qué paga esta persona? Cotiza salud, pensión, riesgos laborales, con las tarifas que definíamos inicialmente. El aporte mes vencido, hoy por hoy lo está realizando con la planilla tipo I, paga salud, pensión, riesgo 1, 2 y 3, riesgo 4 y 5 pagaría salud, pensión, y la empresa contratante estaría pagando riesgo 4 y 5, como lo define la norma. Dice, cuando por inicio o terminación de contrato de prestación de servicios personales resulte un periodo inferior a un mes. Un cambio relevante que trajo esta persona fue, para ellos únicamente aplicada la proporción cuando existía novedad de ingreso, no cuando existía novedad de retiro. ¿Y eso qué quiere decir? Que si una persona comenzaba sus servicios, a prestar sus servicios personales, el primero, y terminaba por allá el 15, por ley no podía pagar con la proporción de 15 días, tenía que pagar el mes completo. Uno de los cambios que trajo la resolución 3559 fue permitirle a este cotizante, prestador de servicios personales o contratista, poder pagar proporcional, tanto con novedad de ingreso, así como con la novedad de retiro. En este mismo ejemplo que tocamos, si la persona ingresó el primero y se retiró el 15, se puede pagar sobre la proporción de 15 días. Fue un cambio muy importante para ellos. Como les decía inicialmente, el decreto 1273 solamente contempla el cambio para el cotizante 59, que es el prestador de servicio. Acá hacemos un paréntesis y vamos como a clasificar los independientes que más se utilizan. Ya hablamos del 59, que es el prestador de servicio. Con la entrada en vigencia de la resolución 2388 y resolución 5858, o mejor digamos, cuando solamente se utilizaba la resolución 1747, existía una figura independiente que era el 03, y ese se utilizaba para el independiente por cuenta propia, el que se daba a pagar sus riesgos laborales, el prestador de servicio. Con la entrada en vigencia de estas dos normas, valga la redundancia, se creó o se dejó el 03 para un independiente que solamente aporta salud y pensión, con mínimo un salario mínimo legal vigente y también proporcional cuando existe novedad de ingreso. Para ellos no se le aplica la proporción con novedad de retiro. En los ejemplos que venimos tocando, si tiene una novedad de retiro, se paga por el periodo completo. Si tiene novedad de ingreso o retiro, se paga desde el momento en que comenzó a realizar los aportes a la seguridad social hasta el final, hasta el día 30. No aplica la novedad de retiro. Únicamente aporta salud, pensión
En eso están clasificados los independientes por cuenta propia como tal. Nuevamente, si esta persona desea pagar o hacer aportes a los parafiscales exactamente caja de compensación, lo puede hacer sin ningún problema. En este caso pagaría salud, pensión y caja. Cotizante 0,3. Pero ahora tenemos otro cotizante que es el 57. ¿Y cuándo se utiliza este? Vamos a poner un ejemplo de la persona que tiene su negocio, su taller, su legumbrería, por decir cualquier cosa, un ejemplo práctico, y se siente expuesto por la actividad que está realizando. O la persona que a modo propio maneja su camión, su carro, y se siente expuesto por las labores que realiza, esta persona se debe afiliar como cotizante 57. ¿Por qué hago claridad en esto? Porque muchas veces se afilian con tipo de cotizante 03 y van y pagan como 57. O se afilian como 59 y van y pagan como un 03. Entonces es importante tener claridad de cuál es el 03, cuál es el 57 y el 59. Ese 57, como su nombre lo dice, el IBC mínimo es un salario mínimo legal vigente, paga voluntariamente a riesgos laborales y él sí debe asumir las tarifas desde el 1 hasta el 5, porque él voluntariamente está pagando sus riesgos. El IBC mínimo es un salario mínimo legal vigente o la proporción en caso tal de que presente una novedad de ingreso. Al igual que el 03, si tiene una novedad de retiro, a él no le aplica la proporción con esta novedad. Siempre se paga en el periodo completo. Si tiene inicio por allá el 10 hasta el 20, igual se paga desde el 10 hasta el 30. A él no le aplica la novedad de retiro. Lo mismo, la ley 797 de 2003 determina que en ningún caso los pagos podrán ser inferiores al salario mínimo a no ser que exista novedad de ingreso o retiro, ni superiores a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tenemos la forma de liquidación. El ingreso base de cotización será por el 40% del valor del contrato. Acá vamos a volver a retomar el cotizante 59. Abrimos el paréntesis para dejar claridad sobre estos tres cotizantes que son los más utilizados. Hay más figuras de independientes, pero hoy la norma como tal lo que está contemplando es los prestadores de servicios personales. En este ejemplo tenemos que si el contratista recibió por el valor de ese contrato 8 millones de pesos, el IBC se multiplica por el 40% y esa sería la base del mes. O sea, estamos hablando en ese ejemplo de que es 8 millones de pesos que recibió en el mes. Se aporta sobre el 40% del valor de ese contrato, 3.200.000 pesos. Ahora, si tengo dos contratos, como el ejemplo número 2, en el cual el uno recibo 8 millones, por uno recibo 8 millones de pesos y por el otro 3 millones de pesos, mi IBC sería 11. Por el 40 sería 4.400.000. Acá es donde el Ministerio de Salud, la UGPP y los demás entes, el Ministerio de Hacienda, están enfocados. ¿Por qué? Porque hoy este contratista, con la seguridad social que está pagando del contrato 1, del contrato de los 8 millones de pesos, está yendo con esta misma seguridad social al contrato 2 y lo presenta para pasar su cuenta de cobro como tal. Y lo que dice la norma, lo que dice la ley es, el contratista debe sumar la totalidad de sus contratos y aportar por el 40% de sus contratos. Eso no lo dice solo el decreto 1273, eso lo ha hecho la norma, la ley 100, la ley 797 de 2003. Pero hoy, en el ejercicio, es lo que está sucediendo. Se van con el contrato ya pagado, uno de los contratos, y ese es el que presentan en cada uno de los contratos que vayan teniendo, valga la redundancia. A este punto, o llevarle un control a eso ha sido para el ministerio imposible, ¿cierto? Es imposible saber o garantizar, saber no, porque es que hoy con el tema tributario y con el tema de las declaraciones de renta, pues ya la DIAN y el ministerio sabe toda la información de uno. Pero ha sido muy complicado que el contratista realice los pagos por cada uno de los contratos o por la sumatoria, como hoy por hoy debe funcionar.
Por el momento, muchos, no todos porque no se puede generalizar, pero muchos sí van, o algunos van con su primer contrato y lo presentan a sus múltiples y listo. Con eso pasa a su cuenta de cobro. Igual son objeto de fiscalización por parte de la UGPP. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado también con esa parte. Reitero, tope mínimo, un salario mínimo legal vigente, tope máximo 25 salarios mínimos legales vigentes. Lo que les explicaba ahora. Cuando se presentan múltiples contratos, se debe calcular el 40% sobre la totalidad de los contratos y sobre eso hacer el pago a la seguridad social. Cuando se tenga más de un contrato, siempre y cuando el valor de los contratos excedan el 25% de los salarios, debemos realizar el siguiente cálculo. En este punto me quiero detener un poco y más que mostrarles esos ejercicios que se ven ahí, es explicarles en qué consiste y vamos a tomar 3 minuticos para explicar este ejercicio. La Ley 797 de 2003, en su artículo 5, parágrafo 1, establece que cuando se tienen múltiples contratos o múltiples ingresos, se deberá aportar por la proporción que corresponda a cada uno de ellos. ¿Y cómo se calcula esa proporción? Con una regla de 3, que a través de un memorando, tomen nota en este momento, que es 2016 31 400 104 123. En ese memorando, el ministerio explica cómo es la forma correcta de calcular esa proporción que corresponde por cada uno de los contratos, sin que esto exceda el tope de los 25 salarios mínimos legales vigentes. Vamos a hacer el ejercicio, porque más que ver todo eso, es explicar cómo se calcula todo eso. Y es con una regla de 3 que dice, los 40% de esos contratos, cada uno de los 40%, se multiplica sobre el tope máximo del año de los 25 salarios mínimos legales vigentes. Y el valor resultante se divide por el total de los 40% de esos contratos. Vamos a hacer el ejercicio para que sea más fácil interpretar. Hoy estamos diciendo que el salario mínimo, un salario mínimo legal vigente, es de 828,116 y que 25 salarios mínimos corresponden a 20.702.900. Si al calcular los 40% de cada contrato, resulta que en el contrato 1 me dio un IBC de 10 millones, en el contrato 2 me dio un IBC de 9.500.000, en el contrato 3 me dio un IBC de 8 millones y en el contrato 4 me dio un IBC de 7 millones. Al sumar esos 40%, estamos diciendo que él tiene una base de 34.500.000 pesos. Pero la ley me dice a mí que el tope máximo son 25 salarios mínimos legales vigentes, que para hoy o a este año es 20.702.900. Quiere decir que, según lo que establece la norma a partir del 1 de julio, si por cada uno de los contratos se aporta, él estaría generando, valga la redundancia, aportes por 13 millones de pesos, superior a lo que dice la norma. Vamos con despacio. Ahora, ¿qué me dice la ley 797 de 2003? Págueme por la proporción de cada uno de los contratos, con la regla de 3 que les dije inicialmente. ¿Y cómo es? Valor del contrato por tope máximo dividido el valor del contrato, no, valor del 40% del contrato. Me excuso acá que les di mala información. Valor del 40% del contrato por tope máximo dividido el valor de todos los 40% de los contratos. Ahora me dice nuevamente, valor del contrato o del 40% del contrato por tope máximo dividido el total de los 40%
nuevamente por tope máximo dividido ese total y nuevamente con ese valor del 40% por tope máximo dividido este valor. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo, vamos a organizar esto. Estamos diciendo que se está pagando por la proporción de cada uno de esos contratos, de esos 40% de contratos, y que esta proporción no me puede exceder los 25 salarios mínimos legales vigentes. Sumando esas proporciones tenemos que nos está dando el valor que la norma me indica. No estamos superando los 25 salarios mínimos legales vigentes. Y estamos aportando por cada uno de los contratos en la proporción que le corresponde. Esta es la forma correcta de entender este ejercicio que estamos haciendo acá. Igual, sobre esta fórmula, sobre esta regla de 3, cada uno de los ejecutivos se irá sentando con ustedes en empresa. Los que de pronto hoy por hoy no estén pagando la seguridad social con ARU, los invitamos a que nos escriban para hacerles todo ese acompañamiento y poder ayudarles a que los pagos de la seguridad social se hagan correctamente, tanto de independientes como de dependientes. Esta es la forma correcta, como les venía contando, según lo que establece la Ley 797 de 2003. Acá está explicada esta parte que digamos que viendo solamente esto podría prestarse para ser un poco enredado, ¿cierto? Pero acá ya lo tenemos más claro. Observaciones. Cuando se reporta la novedad de retiro para los cotizantes 03 independiente y 57 independiente voluntario a riesgos, lo que les decía ahora, para ellos se paga sobre los 30 días completos, a no ser que exista una novedad de ingreso que me permite la proporción. Si en el mismo periodo se reporta la novedad de ingreso, se pagará desde la fecha en la cual se ingresa hasta el día 30 del mes, para tenerlo claro. Mientras que el 59, como les decía, se puede reportar novedad de ingreso, retiro y aplicar la proporción, según lo que establece el decreto 273 y la resolución 3559. Novedades. Esas son las novedades que hoy por hoy aplican en la pila y ustedes pueden observar que para el contratista o el 59 le aplican todas las novedades a excepción de novedad de suspensión o licencia no remunerada y novedad de vacaciones o licencia remunerada. Para ellos como tal no aplica. Entonces ahí era donde yo les decía inicialmente la incongruencia de esta norma cuando me dice, y ustedes pueden observar que existe novedad de ingreso-retiro, que podríamos entender como inicio y finalización, pero esto no es claro y no lo podemos simplemente interpretar de esa manera. Y novedad de suspensión es lo que define el artículo 51 del Código Laboral, pero esto no le aplica a los independientes. Entonces, esas novedades como tal no existen en la pila. Reporte de información, acá es muy importante. Si el contratista les dice a ustedes, señores contratantes, que es pensionado, les deberá mostrar o notificar que efectivamente a través de los certificados la persona es pensionada o tiene requisitos cumplidos para pensión o no aporta pensión por edad, etcétera. Los subtipos de cotizantes. ¿Por qué? Porque si hoy ustedes en la planilla lo marcan ahí como listo, es pensionado porque él me dijo que era pensionado, no le descuento. Al momento de ustedes cargar la planilla integrada, el operador va a validar que efectivamente esta persona se encuentre en la base de datos de las personas pensionadas. Si me pasa algo, recuérdenme como no sé qué, pues. Escucho como un ruidito de fondo. No me parece. Wilson. Un segundito, por favor, que hay como una interferencia, se escucha como un ruidito de fondo. Creo que ya. Sí, señor. Ya puedes continuar. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si la persona les indica a ustedes que es pensionada, deberá certificarles, porque hoy el operador de información a través de la resolución 3559 estará validando que este contratista
si sea pensionado, tenga requisitos, etcétera, etcétera. En caso tal de que no aparezca en esas bases de datos, el operador le exigirá al contratante que debe hacer el pago a pensión. ¿Y quién es el responsable de ir a hacer la actualización ante la administradora de pensión? El contratista. En ningún caso el contratante va a ser, digamos, solidario en esto y voy a mandar una carta para que me actualicen. No, es el contratista quien debe notificarle al fondo de pensiones para que el fondo de pensiones a través de CISPRO le notifique a los operadores de información que la persona realmente está pensionada o está en trámites de pensión o tiene o está con el subtipo de constante de devolución de saldos y demás. Lo mismo si tiene requisitos cumplidos para pensión. Ahora, en esta parte, muy importante, ¿qué pasa si el contratista ya cotiza sobre el tope de los 25 salarios mínimos? Como les decía inicialmente, la ley dice, únicamente ese es el tope. Por más de ahí no se podrá aportar a la seguridad social. O bueno, si se aporta, luego va a ser un problema para solicitar la devolución de esos aportes porque eso se demora mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona ya cotiza sobre el tope de los 25 salarios mínimos, le deberá certificar al contratante que él ya está haciendo esos aportes por los 25 salarios mínimos legales vigentes. Y el contratante deberá tener esto como soporte, porque en este caso, él no le va a cotizar a pensión, no le va a cotizar a salud, pero si esta persona en calidad de independiente por cuenta propia cotiza sobre los 25 salarios a salud, pensión, la empresa igual deberá hacerle los aportes a riesgos laborales. No lo pueden tener desprotegido. Entonces, en ese sentido, deberá hacerle la retención a riesgos laborales si le aplica riesgo 4 y 5. Perdón. Riesgo 4 y 5 lo asume directamente el contratante. En este caso, si la persona le certifica que ya aporta sobre los 25 salarios mínimos, el contratante no deberá hacerle ninguna retención si es riesgo 4 y 5. ¿Cierto? Porque riesgo 4 y 5 lo asume el contratante. Y tampoco le va a hacer retención a salud y pensión porque esta persona ya está haciendo los aportes en calidad, puede ser de independiente por cuenta propia o por otro contrato donde ya aporte por el tope máximo. El contratista deberá notificarle al contratante si se traslada de administradora de pensión con el fin de que él haga el pago a la administradora correcta. Si va a cotizar sobre un IBC superior al 40%, ¿qué pasa? La norma dice, listo, se aporta sobre el 40%, pero si el contratista autoriza que el contratante aporte por un IBC superior, lo puede hacer sin ningún problema. Listo. Si pertenece al régimen especial en salud, por tanto deberá cotizar a ADRES. Acá es muy importante detenernos y es que muchas veces ustedes como contratantes celebran un contrato de prestación de servicios con una persona que perteneció en su momento a un régimen especial, a la policía, al Ejército Nacional, y ellos como tal ya tienen una asignación de retiro, que es la pensión que les da esta entidad del sector público, o la policía o el ejército. Y ellos dicen, listo, yo ya soy pensionado por el ejército, no me descuenten pensión. Resulta que la norma en la ley 100 y en la ley 797 dice, esta pensión que ellos perciben como empleados del sector público, como jubilados del sector público, es compatible con las pensiones que hoy por hoy se manejan en la seguridad social. ¿Y qué quiere decir eso? Que si esta persona igual tiene asignación de retiro, es decir, ya es pensionado por la policía, ustedes como contratantes deberán igual hacer el pago a la seguridad social, salud, pensión por esta persona, común y corriente. Como si como si esta asignación de retiro, entre comillas, no existiera. Ustedes deben garantizar el pago porque ellos están entrando a la vida laboral que la regula el sistema de seguridad social integral. Entonces es muy importante. No existe hoy una marcación especial para ellos,
para decirle al operador no se aporta pensión por esta persona porque viene de un régimen especial, no. Lo que sí pueden hacer en Pila es que esta persona no se afilie a salud porque ya tiene su propia asignación y se le pagaría a Ladres con el código MIN 001. Obligaciones del contratante. Reportar a la ARL los accidentes de trabajo, investigar todos los incidentes, realizar actividades de prevención y promoción. Acá quiero aclarar algo. Si existe accidente laboral o incapacidad por enfermedad general, el contratante no se vuelve solidario en el pago de estos días que deja de recibir el contratista. Debe ser el contratista directamente quien se dirija a estas entidades a reclamar su incapacidad. Acá lo que está cambiando es la forma en que se paga, pero las responsabilidades siguen siendo las mismas. Solo la responsabilidad del pago de la seguridad social está a cargo del contratante, pero todo lo demás no ha cambiado, no ha sido derogado, sigue estando a cargo del contratista realizar esos trámites directamente. Incluir a los contratistas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, permitir la participación de ellos en el COPAS, verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos, eso sí es muy importante, que esté pendiente de que efectivamente el contratista esté siguiendo los lineamientos de cada una de las empresas, informar a los contratistas afiliados a riesgo 4 y 5, informarles efectivamente que se está haciendo los pagos a la seguridad social, no solamente riesgo 4 y 5 como lo dice la norma, sino de todos los subsistemas, y adoptar los mecanismos necesarios para realizar el pago mes vencido. Ahora, finalizando esta presentación, acá hay que dejar algo claro y es lo siguiente. Listo, se está dando cumplimiento a la ley 1753 y se emitió el decreto 1273, pago mes vencido, que fue el primer cambio como lo dije inicialmente. Pero en Pila únicamente aplica un cambio cuando existe una resolución. En este caso, cuando se habló de pagar mes vencido, se generó la resolución 3559 de 2018. Pero vino el segundo cambio y es, contratante, reténgale al contratista. ¿Qué pasa? Este decreto es completo, pero al mismo tiene muchos vacíos por el hecho de que entonces si un contratista tiene 4 contratos que no superen el salario mínimo o 3 contratos, hablemos de 400.000 pesos cada uno. Quiero que también hagamos este ejercicio un poco práctico. Tiene 3 contratos y cada uno de 400.000 pesos. Entonces, como ustedes pueden observar, la ley que dice, se realizará el pago de los aportes sobre el 40% del total de cada uno de los contratos. Eso es 160.000 pesos. Hoy por hoy, ¿qué dice la norma? Venga, súmeme todos los contratos y sobre esto aporte sobre el 40%. Si este valor es inferior a un mínimo, deberá ajustarlo a un salario mínimo legal vigente y aportar, que eso viene siendo más o menos 828.116, más o menos si es riesgo 1 por el 29%. Ese es el pago que haría el contratista en el mes, cuando maneja un solo contrato, 240.000. Pero ahora lo que dice la norma es, deberá hacer el pago por cada uno de los contratos el contratante. Quiere decir que si a esto le aportamos por el 29%, nos va a quedar así. Este 29% es 16% de salud, de pensión, 12.5 de salud y supongamos que es un 0.522 de riesgos. Perdón, de riesgos. ¿Esto cuánto nos da? Alrededor del 29%. A eso es lo que me refiero. Entonces, finalmente por cada uno de los contratos debería aplicarse un pago. Este sería el 40%, este sería el valor contratado y este sería el aporte a la seguridad social. ¿Qué pasa? Hoy en día la planilla integrada de liquidación de aportes para este cambio no tiene esta implementación. Es decir, por un IBC individual no podríamos aportar sobre una base de 160.000 pesos, a no ser que exista una novedad de ingreso-retiro, pero es que no hay una novedad de ingreso-retiro, es un valor del contrato que se pactó por 400.000 pesos mensuales.
Y no podríamos estar jugando con novedad de ingreso-retiro porque eso implica que la persona pueda estar, digamos, se pueda perjudicar en el tema de atención a salud. ¿Qué pasa? La norma dice entonces, como no se puede por un IBC inferior a este valor, se debe garantizar el pago mínimo por un salario mínimo legal vigente. ¿Qué quiere decir? Que si cogemos cada contrato y lo ajustamos a un salario mínimo, estaríamos diciendo que es este valor por los 3 contratos. Estaríamos diciendo que de 1.200.000 que percibe el empleado o el prestador de servicios, estaría pagando por cada uno de los contratos 720.000 pesos. Y eso desvirtúa lo que dice la norma, porque la norma siempre me ha dicho el 40% sobre el total de los contratos. Se hace la sumatoria, al 1.200.000 le aplicamos el 40%, 480, que eso sí debe ser llevado al mínimo para un aporte de 240. Entonces, a raíz de que esto no está claro como tal en la pila, o mejor dicho, no ha salido una resolución. Hoy en día hay un proyecto de resolución que está buscando, o que buscó, porque eso es algo que les debo decir, el proyecto de resolución nos dice, se aplaza hasta junio del próximo año. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no se emita una resolución por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, el operador de información no podrá dar cumplimiento al decreto 1273. Y si no puede dar cumplimiento, entonces, ¿cuál sería la forma de proceder? Como hoy por hoy se está manejando. Palabras más, palabras menos, para el 1 de junio de 2019 no puede ser implementada la segunda parte del decreto, porque no hay una resolución. Y los operadores funcionamos, hacemos cambios a través de una resolución. Ahora, siguiendo esta misma línea, cuando una persona tiene 3 contratos, por cada uno su IBC es de 1.000.000 de pesos, esta persona claramente, perdón, vamos a poner 4, esta persona claramente debe hacer aportes a la seguridad social normal, común y corriente, pero también por tener un ingreso superior a los 4 salarios mínimos, estamos hablando de IBC, él debe hacer un aporte adicional del 1% al FSP. ¿Qué nos dice hoy el decreto 273? Que se deberá aplicar el 40% de cada contrato, y si la persona percibe más ingresos o ingresos adicionales, aportará al FSP por cada uno de los contratos. Hoy la regla de validación en la pila nos dice que para calcular el FSP se tendrá en cuenta el valor del campo 42 de la planilla integrada de liquidación de aportes. Y el valor del campo 42 es IBC pensión. Y si el IBC pensión hoy no supera los 4 salarios mínimos, los operadores de información no tenemos cómo aplicarle a 1.000.000 de pesos un aporte al FSP, porque hoy la malla validadora nos va a decir que al no ser igual este contrato 1, contrato 2, contrato 3, contrato 4, al no ser superior ese IBC a los 4 salarios mínimos, no hay lugar al FSP. Entonces la segunda incongruencia, eso como tal no tiene una razón de ser, y por eso el operador de información no lo puede implementar. No solamente eso, cuando se suspende un contrato, lo que les decía inicialmente, el contratante deberá reportar el inicio, la terminación y la suspensión del contrato. Pero hoy en la pila no existe una novedad para decir suspensión del contrato. Quiere decir que hoy las administradoras no están ajustadas, tampoco las administradoras de salud, porque la única forma para reportar una suspensión del contrato hoy por hoy en la pila es marcar una novedad de retiro, pero ese no es el caso, se está suspendiendo, no se está terminando el contrato. Y entonces, si el empleador o el contratante deja de pagar, luego la administradora, quien le va a generar un cobro, la norma dice, cuando no hay lugar al pago en el mes que se está causando, etcétera, entonces estará a cargo del contratista el pago a la seguridad social de ese periodo y le debe certificar al contratante. Pero el contratante no puede reportar una novedad de retiro porque es que no se terminó el contrato, y entonces el contratante dejará de pagar seguridad social por ese contratista y el contratista deberá pagar ese mes que le corresponde.
Pero entonces, como se viene pagando con una figura de una persona jurídica, la administradora de salud, ¿qué va a hacer en ese caso? ¿A quién le va a cobrar? O simplemente no va a cobrar porque es que el contratista está garantizando el pago a la seguridad social. A raíz de todas estas dudas que se tienen, a través del proyecto de resolución, ¿qué dijo el ministerio? Listo. Hasta que no tengamos todas estas dudas definidas o claras, no podemos dar marcha con la implementación del decreto 1273, porque solo tenemos la resolución 3559 que me permitió el pago mes vencido, más no una resolución que me permita todos estos factores, todas esas variables que estamos observando en este momento. Siendo así, se va a tener otro año adicional para que comiencen ustedes a hacer los ajustes, para que no se angustien, porque realmente falta un mes para comenzar con esta resolución. Se va a tener, como les digo, todo un año. Es importante que esas dudas concretas que ustedes tengan también le escriban al Ministerio de Salud. A través del operador de información nosotros consolidamos, canalizamos todo y le enviamos al ministerio. Pero cuando son múltiples dudas, también les pedimos como de manera encarecida que ustedes hagan el ejercicio y le escriban al ministerio para que en este lapso de un año ellos empiecen a resolver. Esas dudas también les sirven a ellos para ajustar la norma a lo que se quiere llegar, ¿cierto? Entonces, eso está en el proyecto de resolución como tal, de los cambios y el aplazamiento hasta el próximo año. Eso es básicamente lo que les queríamos contar. Acá están las líneas de atención, correo electrónico servicio al cliente @arus.com.co, y en este número de celular que ustedes se encuentran acá, eso es un WhatsApp de acá internamente de Arus, donde ustedes pueden hacer preguntas y una persona va a estar muy pendiente para ayudarle en lo que más pueda con todas las inquietudes que vayan surgiendo. Ya por este lado terminamos como tal. No sé si alguno tenga alguna dudita que podamos resolver en estos 10 minuticos. Claro que sí. Bueno, Wilson, muchas gracias por la temática hasta acá. Vamos entonces a dar paso a las preguntas del auditorio. Nos dice Andrés, si tengo 2 trabajadores y uno de ellos es empleada doméstica, ¿tengo derecho a no pagar ICBF y SENA y pagar salud al 4%? La ley dice que cuando una persona natural, en este caso lo que me expone, tiene empleados a cargo, de 2 empleados en adelante, tendrá derecho, independiente de que uno sea servicio doméstico y el otro sea un trabajador dependiente, la persona tiene 2 empleados a cargos y podrá acceder a los beneficios de la ley de 1607 o ley 1819. Entonces sí lo puede aplicar. Gracias, Wilson. Nos dicen, Jenny, ¿me puedes dar claridad si la EPS y el fondo de pensiones le pueden cobrar intereses de mora a los independientes si la fecha de pago es inferior a la del aporte? Si la fecha de pago es inferior, no, en ningún caso las EPS podrán como tal hacerle un cobro a esto. Ellos también deben ajustarse a lo que establece el decreto 780 que fue modificado por el decreto 1990. Entonces, si se pagan con anterioridad, pues de entrada no hay lugar a un cobro de mora. Si se paga con extemporaneidad a la fecha límite de pago hoy del contratista, pues ahí sí pueden generar un cobro como tal y una mora. Pero si es lo que les decía ahorita, la persona se afilia con sus 2 últimos dígitos de la cédula, que puede ser los primeros días de pago, y la empresa paga por allá el 15, el contratante, ahí no se puede generar un cobro como tal al independiente, porque sería la empresa la encargada de hacer el pago a la seguridad social. Gracias. Nos dice Rubén Darío, si yo soy independiente y tengo 3 contratos con diferentes contratantes y uno es de 3 meses, el siguiente de 6 meses y el otro de 1 año, ¿qué pasa cuando el contratante
uno, al término de los 3 meses, marque la opción de retiro en el pago. Y luego a los 6 meses en el segundo contratante marca también la opción de retiro de pago y aún así sigo teniendo un contrato vigente con el tercer contratista. ¿Qué pasa con esos retiros de la EPS? Listo, es muy importante. La EPS va a recibir información por cada uno de los contratantes. En el contrato 1 se marca el retiro, pero se le estaría informando a la EPS que bajo ese contrato se está marcando, vaya la redundancia, esa novedad de retiro. O sea, él no debe perder la cobertura como tal, porque es solo bajo un contrato que se está realizando el retiro como tal. Él debe continuar con la cobertura común y corriente, y ese es el punto que les explicaba. Hoy la EPS es una, digamos, de las más perjudicadas con este cambio, porque va a tener que estar mirando todos los frentes de este contratista para no desactivarle los servicios de salud. Entonces ahí, para el ejemplo que expone, a él no se le puede negar la atención como tal. Bueno, a ver, nos van llegando otras menciones. Regálame un segundo que nos van llegando aquí y el chat va corriendo. Listo. Si el contratante gana menos de un salario mínimo al mes, ejemplo, 100.000 pesos, y el contrato es mayor a 6 meses, ¿se le debe cotizar igual por un salario mínimo? Bueno, la norma lo que establece es que cuando esas personas devengan menos de un salario mínimo, pues no están obligadas. Ahora, el contratante ahí se encuentra en una disyuntiva porque es tener a un empleado en las instalaciones sin seguridad social. Y eso es un tema muy delicado hoy por hoy como se maneja. Entonces la recomendación es, si esta persona va a estar dentro de las instalaciones, sí se debe garantizar el pago por mínimo, un salario mínimo legal vigente. Ahora, hay que ver también si esta persona solamente tiene ese contrato o tiene múltiples contratos. Pero la recomendación sí es garantizar el pago a la seguridad social por temas, vaya la redundancia, de seguridad para ese contratante. Gracias. Nos dicen, el contratista puede elegir un valor mayor al 40% para cotizar, nos pregunta Germán. Es correcto, sí. Él lo puede elegir. Él tiene libre albedrío de poder pagar de más sobre ese contrato. No hay ningún problema en ese caso y está estipulado en el decreto 1273. O si ya Así él por nos, cuenta propia también quiere hacer un aporte adicional como independiente, también lo puede hacer sin ningún problema. gracias. Nos dice Melissa, del ingreso, perdón, ¿es posible descontar un porcentaje de gastos antes de sacar ese 40%? No, hoy lo que se dice en la norma es sobre el 40% del total del contrato, sobre el 40% mensualizado. Ya el tema de lo que es de los descuentos y demás, ya sí lo deben verificar directamente con el contador o con el tributario que les ayuda con esta parte. Sí se pueden descontar el tema del IVA, pero es un tema que deben validar directamente con la persona que los asesora en el tema tributario. Ahora, para efectos de la seguridad social es sobre el 40% del valor del contrato. Gracias. Nos dice Vianey, esta resolución aplica también para las instituciones educativas públicas que manejan un presupuesto proveniente del MEN. La resolución contempla empleadores, personas jurídicas que sean del sector público o privado. En este caso, como tal, él no discrimina quiénes sí, quiénes no, solamente dice personas del sector público o privado están dentro de la aplicación de esta normativa. Entonces, en ese caso, sí entra también. Ahí hay que tener más cuidado por el hecho de que es una entidad pública y ellos no pueden gastar más de los recursos que les gira el gobierno por un tema de detrimento patrimonial, pero la norma sí contempla tanto el sector público como privado. Gracias. Nos dice
A ver, permíteme un segundo. Si tengo un extranjero que no cotiza en Colombia pensión, perdón, porque cotiza en su país, ¿debo cotizar pensión de todas maneras aquí en Colombia o cómo manejarlo? Bueno, para el caso de los extranjeros, cuando ellos ya cotizan pensión en otro país, para ellos es voluntario el pago a la pensión acá en Colombia, ajustado pues como tal al sistema de seguridad social integral de acá del país, pero no es una obligación si ya vienen cotizando como tal pensión en otro país. Entonces ahí sí se haría la marcación, extranjero no cotiza pensión, se marcaría en la planilla integrada para no generarle el cobro como tal a la pensión o el pago a la pensión. Gracias. Nos dicen, ¿cómo hago para afiliar a una persona que trabaja como empleada doméstica en mi casa solamente una o dos veces al mes? Listo. Acá es muy importante separar dos cosas. Y aunque la finalidad, digamos que es la misma en cuestión de las labores que se ejercen, son dos figuras totalmente diferentes. Está el trabajador de servicio doméstico, el empleado de servicio doméstico. Eso es un cotizante 02 y se afilia así tal cual, como empleado de servicio doméstico. Esta persona se le paga la seguridad social sobre los 30 días y aporta pensión, salud, riesgos y caja de compensación. Ahora, si vamos a contratar a una persona que va a realizar las mismas actividades, pero solo por días, a él ya se debe afiliar o a esa persona se debe afiliar como un trabajador de tiempo parcial, cotizante 51, o trabajador del decreto 2616. Esos son los múltiples nombres que recibe esta persona y se debe afiliar así. Ahora, esta persona se le paga pensión, se le paga riesgos por 30 días independientemente de la cantidad de días que labora en el mes. Y se le paga caja de compensación. Pensión y caja se le paga proporcional a los días laborados. Pero ¿qué pasa? Aunque esa persona labore 2 o 3 días a la semana o en el mes como tal, a él la cotización a la seguridad social no se le hace por esos 3 días. La cotización se realiza es por semanas. Si trabajó entre 1 y 7 días, se le paga sobre un cuarto del salario mínimo. Trabajo entre 8 y 14 días sobre 2 cuartos del salario mínimo, entre 15 y 21 días sobre 3 cuartos del salario mínimo y mayor a 21 días se le debe garantizar el pago por el salario mínimo legal vigente. Entonces esta figura, aunque, aunque sus labores sean de servicio doméstico, hay que afiliarlas como trabajadores de tiempo parcial. Gracias, Wilson. Nos dice, si el contratista tiene varios contratos por menos de un salario mínimo con diferentes contratantes y todos pagan sobre un salario mínimo, no le va a dar lo que se gana para pagar su seguridad social. ¿Cómo se manejaría ahí? Es correcto, y eso es una de lo que les decía ahora, es una de las incongruencias que trajo este decreto 273, porque finalmente en el ejercicio esta persona estaría trabajando para pagar su seguridad social. O sea, no tendría mucho sentido tener múltiples contratos para pagar más de la mitad de la seguridad social, y esto desvirtúa lo que dice la norma que se paga sobre el 40% del total de los contratos. Si esa persona como contratista va a pagar su seguridad social sobre el 40% de todos sus ingresos percibidos, lo puede hacer tranquilamente sin que ese valor sea inferior al salario mínimo legal vigente. Pero si es el ejemplo que él plantea, eso es uno de los cambios que tendrá que hacer el ministerio y por los que o por lo que se está prorrogando el decreto 1273 por el hecho de que lo ideal es que se aporte sobre el 40% de cada uno de los contratos, no sobre elevándolo al mínimo por cada uno de los contratos, porque en vez de pagarse correctamente, se estaría pagando como no debe ser. Entonces, es uno de los cambios que tendrá que hacer el ministerio, más o menos para un año que vuelve y entre en funcionamiento este decreto. Gracias. Nos dice, ¿cómo se reporta en la planilla si el independiente que cotiza con tope máximo de 25 salarios mínimos para pagar solo ARL? Listo, en la planilla tipo Y se reporta únicamente los días de riesgos
el IBC de riesgo, la tarifa y el aporte a riesgos laborales. Ahí no hay ningún problema, no se va a aplicar, no te va a exigir una novedad donde diga él ya aporta por 25 salarios mínimos. De hecho, hoy en día ya la planilla está implementada de esa manera, donde se permite el pago únicamente a riesgos laborales a través de la planilla tipo Y. Vale, gracias. ¿Cómo hace, nos pregunta Juliana, cómo hace el contratista para notificarle al pagador que la sumatoria de todos contratos supera los 25 salarios mínimos para que no se realicen pagos en exceso a la seguridad social? El contratista en este caso deberá reportar su comprobante de seguridad social. El, el contratante deberá validar con el operador de información que efectivamente esta persona sí haya aportado o que este certificado sí sea real. Entonces, si es responsabilidad contratista, informe, presentar no solamente el pago de su seguridad social, sino el contrato por el que está haciendo el aporte de los topes de los 25 salarios mínimos, él o los contratos, porque puede ser que en 2 contratos ya esté cubriendo el tope de los 25, pero mostrándole los contratos y mostrándole la seguridad social respectiva, garantice que efectivamente se está haciendo los pagos correctamente por el tope máximo. De no mostrar la seguridad social correctamente, no queda otro camino para el contratante que no va a aportar que realizar el pago a la seguridad social. Por eso es importante que él garantice que efectivamente a través de esos documentos sí esté haciendo el pago sobre el tope de los 25 salarios mínimos. Gracias. Un segundo, dice, ¿cómo se haría, pregunta Valentina, con un trabajador mix? Me refiero a que es independiente, pero también es empleado. ¿Cómo sería el caso con ellos? Ellos como tal, y eso hoy por hoy se ve mucho acá en el país, es un trabajador dependiente, la empresa deberá garantizar el pago por su dependiente común y corriente, como lo establece la ley, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, pero adicional a eso, también manejará su segundo contrato sobre eso como tal, no hay ninguna, o sea, el ministerio no exige que únicamente se pueda tener un contrato laboral o contrato de prestación de servicios, no. Una persona puede ser dependiente y también tener múltiples contratos de prestación de servicios. Sobre eso no hay ningún problema, igual se debe aplicar según lo que establece la norma. Entonces, él hoy por hoy deberá pagar la seguridad social como dependiente con los respectivos descuentos, se le descuenta el 4% salud pensión, la empresa le hace el aporte a pensión 12% y 8.5% si aplica como exonerado, como no exonerado, perdón, y él deberá también realizar sus pagos como contratista, como lo determina la ley. Yes. A ver. Si el empleado es de medio tiempo en la seguridad social, ¿por cuántos días se paga? ¿Por los 30 o por 15? No, si el empleado es de medio tiempo, hoy la ley como tal no contempla. Sí existen contratos y por medio tiempo, pero en materia de seguridad social se debe garantizar el pago por el periodo completo, no por los 15 días. Vale, gracias. Dice, en el caso de una persona contratada por un día a la semana y que se encuentra dentro del grupo de desplazados, ¿cómo deberíamos afiliar y pagar? Si la hora nada más, me repite nuevamente la pregunta, por favor. En el caso de una persona contratada por un día a la semana y que se encuentra dentro del grupo de desplazados, ¿cómo debemos afiliarla y pagar? Bueno, esas personas como tal, si es solamente una vez a la semana que labora,
esa persona podría estar clasificada dentro del trabajador del decreto 2616. Entonces lo pueden afiliar tranquilamente como un trabajador de tiempo parcial, porque no va a aportar por el periodo completo. Gracias. A ver, dame un segundo que nos llegan varias preguntas. ¿Cuál es el tratamiento de los trabajadores por cuenta propia en cuanto a la retención de aportes establecida en el decreto 1273? ¿Debe verificar el contratante el pago? Por cuenta propia. Entonces, como su nombre lo dice, él es el responsable del pago a la seguridad social. Ahora, es muy importante, el contratante, aunque no sea un contrato por prestación de servicios personales, como lo dice la 273, sí es importante que si la persona se encuentra realizando actividades y se encuentra expuesta en las instalaciones del contratante, sí le demuestre que está realizando los aportes mínimos por un salario mínimo como independiente por cuenta propia. Entonces sí es importante. No, digamos que la responsabilidad no se traslada al contratante de retener y pagar, pero sí es importante que esa persona, ese contratista, le garantice al contratante que está realizando los pagos a la seguridad social, como lo define la ley 797 de 2003. Gracias. A los contratos de obra o mantenimiento también debemos obligatoriamente pagarle la seguridad social, pregunta Marlene. Depende de qué, de la actividad de la empresa contratante. Si ustedes se dedican a las labores por las que están contratando a vaya la redundancia, este contratista, ahí deberán retenerlo. Pero si ustedes son una empresa de muebles, por ejemplo, son una empresa de telas y están contratando a una persona para hacer labores ajenas a la actividad principal de la empresa, en este caso no le aplica la normatividad de retenerles a ellos como tal. Ellos deberán hacer su pago a la seguridad social. Gracias. Bueno, nos dicen, yo como contratante debo hacer aportes solo por el contrato que tienen conmigo. Podríamos, no sé, extender un poquito más esa pregunta, Ok, le por pedimos favor. entonces a Elsie, por favor, si nos puede hacer una ampliación, digamos que para que nos quede con un poco más de Es correcto. claridad. Dice Janet, somos una empresa de transporte. Los contratistas actualmente se encuentran vinculados a una cooperativa, es decir, que estas personas ya no pueden seguir con esta cooperativa y como empresa debemos empezar a descontarles la seguridad social y pagarla. En este caso, ustedes están subcontratando un servicio y la norma establece que cuando se subcontrata ese servicio, no están obligados a hacer esa retención a cada uno de las personas prestadoras de servicio. ¿Quién debe garantizar en este caso el pago a la seguridad social? Esta cooperativa de transporte con la que ustedes subcontrataron. Entonces, para ese caso no aplicaría lo que determina el decreto 1273 de hacer la retención por cuenta del contratante para cada uno de sus contratistas. Debe ser la empresa contratante o la que subcontrata, perdón, quien garantice el pago a la seguridad social de todos sus empleados. Listo, nos dice Gloria. ¿Cuál es la resolución y de qué fecha que posterga un año más, es decir, hasta el 2020, la entrada en vigencia para que los contratantes retengan a los contratistas? Es el proyecto resolución, que en estos momentos ya si lo buscan en internet, proyecto resolución 3559, lo pueden encontrar tranquilamente y ahí dice que se posterga un año más hasta el periodo junio de 2020. Gracias, nos dice Lina. Un contratista con 3 meses de contrato, ¿qué pasa si en el pago de un mes tiene 0? Listo, el decreto 1273 establece que en ese pago de mes, cuando es cero, el contratante no deberá reportar una novedad de retiro, ¿cierto? Porque no se está terminando el contrato. En este caso es responsabilidad del contratista garantizar el pago a la seguridad social de ese mes en que el pago fue cero como independiente
y certificarle, mostrarle al contratante que efectivamente hizo ese pago. Yes. Nos dice, espérame un segundo, ¿hubo alguna modificación? No, creo que eso lo dijiste ya con la fecha de aplicación, ¿no? Con la fecha en la que entra a regir el proyecto del decreto. Ok, nos dice Paola, la planilla para hacer esos pagos estarán listas cuando lo aplique ya formalmente la ley o desde cuándo se empiezan a cambiar las planillas. Hoy la planilla ya se encuentra disponible en nuestra plataforma de ARUS, es la planilla tipo Y, planilla independientes empresas. Es más, si hoy por hoy la empresa quisiera empezar a hacer pruebas para irse preparando, lo puede hacer tranquilamente. Sobre eso no hay ningún problema, pero la planilla es la Y ya se encuentra disponible. Gracias. ¿Qué ha establecido la ley de acuerdo a que el contratista le revele el total de ingresos al contratante? No vulnera el derecho del contratista, además porque le están dando a conocer al contratante lo que le pagan sus competidores, nos dice Fausto. Listo. ¿Qué pasa con ese punto? Lo que pasa es que si el contratista, según el decreto 273, está en la obligación de informarle al contratante. ¿Por qué? Si el contratista no lo hace y entre todos sus ingresos ya supera los 25 salarios mínimos, pero él definitivamente no le quiere decir a ninguno de sus contratantes lo que percibe por cada uno de sus ingresos, el contratante está en la obligación de hacer el pago por lo que se pactó en el contrato, por el 40% mensualizado. Entonces, ahí finalmente quien se perjudica es el contratista, porque yo como contratante, si no me dices nada, yo lo que hago es pagar sobre el 40% del valor mensualizado. El contratista me dice, no, no me pague sobre el 40 porque es que yo pagué ya la seguridad social por otro lado y es sobre el tope máximo. Ahí es donde me debe demostrar a mí que efectivamente hizo este pago de esa manera, porque yo como contratante también tengo unas responsabilidades y de las que me dice la norma, de hacer el pago a la seguridad social de la retención y pago, la retención y giro por cada uno de mis contratistas. Si el contratista no me lo dice a mí por respetar pues todo su derecho a no divulgar la información de sus múltiples contratos, yo como contratante estoy en la obligación igual de hacer el pago sobre el 40%. Gracias. Bueno, nos dice Diana, si ese trabajador mix, como lo llamaron, o sea, como lo acabamos de llamar ahorita en los ejemplos anteriores, pero también es pensionado y supera los 25 salarios mínimos en el IBC. ¿Cómo aplica la empresa la proporción en esa planilla? Listo. El decreto 273 dice, el contratista está en la obligación de reportarle al contratante sobre sus múltiples ingresos. Ahora, si es una persona pensionada que ya aporta sobre el tope máximo, depende de IBC. Pensión no se le va a pagar porque él ya está pensionado. Salud no se le debería pagar y es otra incongruencia porque es que el pensionado paga sobre una tarifa del 12% y los empleados dependientes o el prestador de servicios paga sobre el 12,5%. Pero hoy lo que establece la norma es, tampoco hay lugar al pago de salud en este caso. ¿Qué sí debe garantizar el contratante? El pago a riesgos laborales sobre el 40% del contrato. Nuevamente, este pensionado del tope máximo deberá informarle al contratista con el fin de evitar estos pagos. Se podría manejar el subtipo de cotizante 9, ¿cierto? Que es un pensionado con mesada igual o superior a los 25 salarios mínimos, pero ya debe ser responsabilidad de este contratista informar esto ante la administradora o ante el ministerio para entrar en esta lista de pensionados que tienen un tope máximo de pensión. Ya presentando esos respectivos soportes, ya al contratante que le queda, hacer el pago único y exclusivamente por riesgos laborales.
Muchísimas gracias, Wilson. Bueno, infortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos continuar realizando pues las preguntas del auditorio. No sé si hay alguna manera en la que ellos se puedan contactar con ustedes para tener mayor información o respuesta a las preguntas, Wilson. Claro que sí, en ese correo servicioalcliente@aros.com pueden realizar todas las consultas que se tengan. Ya vamos evaluando con ellos la forma en que de manera progresiva vamos a ir contestando a cada uno de ellos, o en ese número de celular pueden utilizar tranquilamente el WhatsApp para realizar esta serie de preguntas. Si de pronto alguno quiere cambiar de operador de información, también lo informa por servicio al cliente, que ya nos pondremos en contacto con ellos. Perfecto, Wilson. Mil gracias por resolver todas las dudas, pues, la mayoría de dudas que había en el auditorio, y también a todas las personas que estuvieron conectadas durante nuestra conferencia del día de hoy. En nombre de Arus y Fundación Unipymes expresamos nuestro agradecimiento, y Arus les desea que tengan un feliz resto de día. Mil gracias, Wilson. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.